Mi nombre es Juan Manuel Miñarro López, soy profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, profesor titular, y al mismo tiempo pues, me dedico a la escultura y a la imaginería polícroma. Desde prácticamente el año 81 doy clases en este centro, me doctoré en el 87, precisamente con un tema que es la iconografía del crucificado en la escultura, y me he dedicado pues, prácticamente tanto a la actividad docente como a la producción de escultura en el apartado y en el tema de la imaginería religiosa, de la estatuaria polícroma o de imaginería polícroma. Y en este programa pues, vamos a hablar sobre la iconografía de Jesús relacionada con la impronta, con la imagen de la Sábana Santa de Turín, que todo el mundo conoce. Mucho se ha hablado y se ha escrito en los últimos años y en las últimas décadas sobre que la imagen o impronta que vemos en la síndrome de Turín, indistintamente de que se haya podido de alguna manera demostrar científicamente que ese lienzo, que esa tela de lino envolvió el cuerpo histórico de Jesús de Nazaret, muchos han hablado de que es su fisonomía, de que es su retrato, de que es su rostro. Entonces, evidentemente, uno de los principales autores que relacionó por primera vez esa impronta con la iconografía, a su vez, con el retrato histórico de Jesús, con el retrato oficial que el arte acuñó tanto en Oriente como en Occidente de Jesucristo, fue Ian Wilson. Ian Wilson relacionó los iconos del arte bizantino fundamentalmente y casi desde el siglo V, siglo VI, pues con el rostro de la síndone, con la influencia de ese rostro, de que ese rostro era conocido de alguna manera, de que esa imagen que hoy se venera en Turín pues fue el mismo lienzo que llegó en el año 944 a Constantinopla, procedente de la ciudad de Edesa, que en la ciudad de Edesa existió ese lienzo que todo el mundo conocía con un nombre diferente, con el nombre de Mandilio, y que a partir de una serie de hechos que pueden tener de entrada una base histórica y en otros casos una base apócrifa, se podría casi seguir esa historia de esa relación de la imagen esa misteriosa de Edesa con lo que después llega a Constantinopla y que eso es lo mismo que está en Turín y que la existencia o el conocimiento por parte de los artistas de aquella época de esa impronta de alguna manera difícil de interpretar para los que la veían entonces, pues tuvo que influenciar de alguna manera a que los artistas de diferentes lugares a distancia incluso importantes hicieran el mismo rostro, que ese rostro se repitiera y que hubo un cambio radical entre las representaciones más primitivas del rostro de Cristo, bueno, que sabemos que al principio por los cristianos pues le huían a todo lo que fuera representación del martirio, que realmente eran símbolos los que se representaban, pero cuando empiezan a aparecer imágenes de Jesús, empiezan a aparecer imágenes que más se parecen a los dioses profanos, a retratos romanos, con el pelo corto, sin barba, rasgos que no son para nada reconocibles con esa imagen que todos tenemos hoy de él, pero que eso verdaderamente se estuvo haciendo prácticamente hasta el siglo IV y que entre el siglo V y el siglo VI de pronto se produce una ruptura tremenda en esa iconografía que se viene haciendo de Cristo y empiezan a aparecer esos rostros que hoy día pues son el que todo el mundo espera. Ese rostro que tiene la barba larga, que la tiene como dividida, como partida en dos, el pelo repartido en dos queguejas laterales, con la raya en el centro, una nariz larga, unos ojos prominentes como saltones, unos pómulos marcados. Bueno, pues esas son las características de todos esos iconos que vemos en el arte de Oriente, que después se transmite a Occidente y que hay algunos ejemplos maravillosos, como puede ser el del monasterio de Santa Catalina del Sinaí, ¿no? Que es lo que más se parece a la síndrome. Ian Wilson encontró en esos rostros, en esos iconos de esa época, de esos tiempos, encontró muchas referencias, muchas cosas que se podían casi superponer con la imagen sindónica, con ese rostro que vemos en la Sábana Santa. Y entonces, pues bueno, de hecho todavía se está intentando investigar esa manera de poder identificar si la síndrome de Turín, si lo que llegó a Constantinopla, pues existió en Edesa, pero lo que pasa es que lógicamente no como sábana, no como síndone, sino como algo que se denominaba cuatridiplón, tetradiplón, es decir, doblado como en cuatro partes, ¿no? Que de alguna manera parecía que era un rostro solo, que estaba enmarcado de alguna forma. Hay un trabajo magnífico, el que ha hecho Jorge Manuel Rodríguez Almenar, nuestro presidente, el presidente del Centro Español de Sindonología, que ha sido su tesis doctoral precisamente sobre esto. Y yo, como muchas veces cuando hablo de esto digo, hombre, vamos a ver, cuando no existía la fotografía, la única manera, el único soporte que teníamos los humanos para comunicarnos, para transmitir, para contar historias era la pintura. Por eso es tan importante estudiar los iconos antiguos. Muchas veces sabemos que los iconos también tenían mucho de magia.
muchos de recetas que se tenían que transmitir literalmente de un icono a otro icono y que los copistas de alguna manera hacían que esas imágenes se reprodujesen por algo, pero por algo que ellos sabían en profundidad. Ellos sabían que cuando hacían eso estaban haciendo el verdadero rostro, vero-icón, que es el origen de la palabra Verónica, y que muchas veces pensamos que el vero-icón, esa Verónica, esa mujer que piadosamente enjuga el rostro de Cristo cuando iba camino de la cruz, fue casi la manera que tuvieron los primeros cristianos, los que conservaron de alguna manera los lienzos funerarios, de poder explicar que se hiciera una imagen, una impronta que no tuviera nada que ver con el sepulcro, por lo tanto no estaba impura. Entonces ese vero-icón pues posiblemente fuera lo que estuvo en Edesa, y hay una parte histórica que es es bellísima, ¿no? En la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea lo encontramos, en las narraciones de la monja Egeria de la Gallega que estuvo por esas tierras en el siglo IV también lo encontramos, como nos hablan de que entre el rey Adgar y Jesús de Nazaret hubo una correspondencia. El rey Adgar padecía, probablemente decían el negro, probablemente era una enfermedad de lepra la que tenía. Él conocía pues la fama que tenía Jesús en Jerusalén. La distancia entre Edesa, Salim Urfa actual, y Jerusalén no es tan grande, y parece ser que envió a un emisario para que fuera a curarle porque pensaba que tenía poderes para eso, y bueno, y Jesús parece que le contesta. Y esas cartas, de hecho hoy día lo que se conserva es una transcripción que hace Eusebio de Cesarea. No existen, evidentemente, si no se habla de imagen en ese momento, porque evidentemente ya sabemos también por la historia que hubo unas convulsiones en Edesa, que al rey Adgar le siguieron otros reyes que, pues bueno, pues de hecho hay que decir que parece ser que el rey Adgar sí que se cura de la lepra, no sabemos si es a través de algo, pero sí que se cura de la lepra, y es uno de los primeros reinos que adoptan el cristianismo como religión oficial. Y entonces eso es muy importante, eso es un hecho histórico. El rey Adgar es un hecho histórico, Edesa es una ciudad histórica, el que fuera el primer reino de los primeros reinos que adoptara el cristianismo como religión oficial es un hecho histórico. El hecho que después pues, hubiera convulsiones y volviera uno de los que heredaron el reino, el Manu, y volviera al paganismo, y que entonces tuvieron que esconder ese regalo que parece, por los apócrifos que están escritos en siriaco en el siglo IV, parece que ese icono era algo que había hecho Jesús sobre, pues vamos, se habla de que fue un discípulo de él, o fue el mismo Jesús el que puso un manto, o su manto sobre su rostro, y que eso fue lo que le devolvió al rey Adgar. Inmediatamente cuando el rey Adgar recibe eso, se cura de la lepra. Si esto es así, pues evidentemente pues se habla también de la tradición de que puso un discípulo suyo el que hiciera esa pintura, o de que fue el mismo Jesús del que milagrosamente produce aquello, o de que fue la Santa Verónica, el vero-icón, esa mujer piadosa que hizo aquella impronta, y que aquello que tenía sangre no se quería ver como tal, ¿no? Y si era sangre, no era sangre de cadáver, es decir, era algo que estaba ahí. Bueno, todo esto es muy bonito, toda esta historia es preciosa. Todo esto nos lleva a pensar que evidentemente si hay algo en el mundo que se parezca más a Jesús de Nazaret, probablemente sea la síndone, en tanto en cuanto no encontremos ninguna contradicción importante que nos diga que la sábana santa no es auténtica. Si es cierto que hay una contradicción, la única que se encuentra y que tiene un cierto valor de datos es el tema de la datación radiocarbónica del 88, pero bueno, que eso ya sabemos que ha estado muy contestado en congresos, incluso en publicaciones en revistas científicas, como la del Ray Roger en el año 2005 en la revista Termoquímica Acta, que mucha gente esto no lo quiere ni ver siquiera ese artículo, pero Termoquímica Acta es una de las revistas de mayor prestigio que hay en el mundo sobre los aspectos de química y termoquímica, y evidentemente que se admitiera ese artículo, que ese artículo se publicara, es importante. Y ahí Ray Roger expone perfectamente el porqué y las causas de que la datación fuera, lógicamente, algo a no tener en cuenta. No quiere decir que sea válida o inválida, es una datación a no tener en cuenta porque el índice de significación que tenía ya era muy bajo y lo sabían los laboratorios, y al mismo tiempo porque encuentra una contaminación de algodón, encuentra una contaminación de tintes antiguos, una restauración que se hace en una esquina que se eligió la peor esquina de todas de las síndones. En definitiva, es la única contradicción. El resto de las cosas apuntan que es un lienzo antiguo, compatible con el siglo I, que los fluidos que tiene son fluidos corporales que proceden de alguien que ya era cadáver, es decir, cadáver, y un cadáver de entre 5 y 6 horas, y que ahí todo lo que encontramos pues corresponde a todo lo que nos dicen los evangelistas sobre la pasión, lo que nos cuentan los apócrifos sobre la pasión, y que bueno, que en definitiva incluso completan las narraciones evangélicas. Por eso a la síndrome de alguna manera se la ha llamado el quinto evangelio, y que además nos da el verdadero rostro, nos da el vero-icón, y probablemente eso sea así. Yo creo que el arte además lo supo captar,
porque los artistas cuando hicieron esto lo hicieron por algo, nadie les contó nada, no hay ninguna descripción morfológica de cómo era Jesús. Si es verdad que existe una carta por ahí o un escrito que parece que Valerio, que fue uno de los gobernadores bueno, detrás de Poncio Pilato, parece que hace una descripción, pero eso no se le puede dar fundamento ninguno. Es decir, no hay nada que nos diga cómo fue Jesús de Nazaret. Pero ¿por qué el arte acuña ese rostro? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Qué fue primero? Como yo digo, ¿qué fue primero? ¿El icono de Santa Catalina del Sinaí? ¿O fue primero el mandilio en Dedesa? Y alguien sabía que eso venía de Jerusalén y que eso venía de manos de Jesús.